Bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald. Este podcast es un espacio para aprender y reflexionar sobre derecho probatorio con el objetivo de acercar el conocimiento jurídico a todos. Espero que esta clase les dé nuevas herramientas para su ejercicio profesional y su comprensión del derecho. Comencemos. Ahora que ya estudiamos los criterios de valoración que ofrece la sana crítica para valorar la prueba, ahora que ya sabemos que la lógica, las máximas de la experiencia y las reglas de la ciencia son el derrotero para hacer ese ejercicio de valoración y conocemos su concepto, procedamos a estudiar las actividades que el juzgador debe realizar para tomar la decisión sobre la prueba de los hechos. Son ejercicios intelectuales que la sana crítica impone realizar para aplicar correctamente este sistema de valoración. Y vamos a ver básicamente tres cosas. Por un lado, el primer deber o actividad, que es la valoración individual. Luego veremos en qué consiste el segundo deber o actividad, que es la valoración en conjunto. Y en tercera medida vamos a estudiar por qué se resalta tanto, con tanta insistencia, que primero se debe hacer la valoración individual y luego la valoración en conjunto. De alguna manera se dice que hacerlo de otra forma generaría graves problemas, inconvenientes y errores y eventuales errores o riesgos de error en la decisión sobre la prueba de los hechos. La valoración individual, también denominada valoración analítica, realmente implica realizar dos cosas distintas. Una fácil, pero importante, y otra no tan fácil, por no decir difícil, y fundamental definitivamente. De ello depende en gran medida la suerte del razonamiento probatorio. Entonces empecemos por la fácil. A la fácil la podemos denominar la identificación objetiva de la información que la prueba le aporta al proceso. Es de alguna manera un ejercicio, más que de valoración, es un ejercicio de identificación del dato de prueba. Ustedes recordarán ese concepto que vimos en los primeros episodios en torno a la prueba. El dato de prueba hacía referencia precisamente a eso, a la información que la prueba objetivamente le otorga al proceso. Este ejercicio, que en principio es simple, porque es meramente un acto de constatación, de identificación, es tan importante que incluso en sede del recurso de casación proceden muchas casaciones porque los jueces de instancia incurren en este tipo de error o afectan o hacen una valoración equivocada en este punto. A ese error en casación se le denomina falso juicio de identidad. Vendría siendo una violación indirecta de la ley sustancial en la medida que se genera un error de hecho bajo un falso juicio de identidad. La idea de identidad lo que supone es que cada prueba tiene una identidad tanto a nivel de autonomía, pero también a nivel de su información, y que el juzgador tiene el deber de reconocer objetivamente esa información. Se dice, por ejemplo, que cuando el juez irrespeta este principio de identidad de la prueba, lo puede hacer ya sea porque supone información que la prueba no da, porque cercena, omite información que la prueba sí da, objetivamente hablando, y finalmente porque tergiversa el alcance de la información que la prueba le otorga al proceso. Entonces, insisto, es sencillo, pero es fundamental. Aplaudo, me parece una muy buena práctica, algunas provincias judiciales que he tenido la oportunidad de observar, que realizan una síntesis, una descripción objetiva de la información que cada prueba que se generó en el proceso le otorga. Insisto, sin valoración, solamente una síntesis al estilo informativo para que las partes y la gente que lea la providencia judicial, las personas que la lean, conozcan en síntesis la prueba, qué información trae. Esto me parece una labor intelectual importante y que debería replicarse en la mayoría de providencias judiciales. La otra labor que implica la valoración individual está mucho más compleja
y fundamental, como lo dije hace algún momento, es lo que podríamos analizar como la evaluación de la fiabilidad de cada prueba. Lo que vamos a hacer en este ejercicio intelectual es preguntarnos en torno a la capacidad demostrativa de la prueba, individualmente considerada. Insisto, aquí no estamos analizando todas las pruebas, sino exclusivamente si la información que la prueba nos otorga nos resulta confiable en términos epistemológicos para acreditar, para demostrar el hecho sobre el cual la información se refiere. Creo que para hacer esto podríamos analizar unos argumentos, unos criterios generales, vamos, para todas las pruebas, pero la clave aquí está en los criterios específicos particulares para cada medio de prueba. Entonces vamos a mirar, de manera general podríamos hacer una especie de graduación de fiabilidad. Acordarán conmigo que habrá pruebas más fiables que otras. Por ejemplo, si queremos demostrar que hay una relación de consanguinidad entre un hombre adulto y un niño, pues acordarán conmigo que la prueba es más fiable, es la prueba de ADN. En cambio, si la comparamos con unas fotografías de las personas o unos testigos que dicen que ellos se parecen mucho físicamente, pues esta prueba nos resultará poco fiable. ¿Por qué? Básicamente por el conocimiento afianzado. Porque conforme hoy conocemos, hoy sabemos, conforme la divulgación científica, que ya hoy está al alcance de todos, pues la prueba de ADN tiene un margen de error muy bajo, está absolutamente validada por la ciencia. En cambio, las similitudes físicas, si bien puede ser un indicativo de alguna relación consanguínea, porque como se comparte material genético y la idea es que si compartimos mucho material genético, pues tendemos a parecernos, lo cierto es que esto es meramente contingente, es una mera posibilidad, porque perfectamente puede pasar que aunque haya una relación de consanguinidad, no sea de padre e hijo, o incluso que no haya una relación de consanguinidad directa, pero pese a eso tengan similitudes por los avatares de la evolución genética y del transcurso del tiempo. Entonces, digamos que este tipo de razonamientos podríamos hacerlo bajo el conocimiento afianzado para todas las pruebas. Sin embargo, creo que aquí no está la clave. La clave está en conocer particularmente el marco de referencia, el marco teórico para la evaluación de cada medio de prueba. Así, por ejemplo, si queremos valorar la prueba testimonial, la prueba de declaraciones, el marco de referencia a nivel científico sería la llamada psicología del testimonio. Si queremos evaluar racionalmente una prueba pericial, tendríamos que conocer el marco de referencia del funcionamiento de la ciencia, pero particularmente la disciplina que regula o que fundamenta la prueba pericial en concreto. Al menos conocer el estado actual de la disciplina, su validación, su aceptación, eso nos serviría mucho. Y si queremos evaluar la fiabilidad de un documento, pues tendríamos que analizar las condiciones de autenticidad y de veracidad de ese documento. Esto no lo vamos a ver en este momento. Cuando estudiemos cada medio de prueba en particular, vamos a estudiar ese marco de referencia, pero por ahora permítame decirlo de forma fuerte y contundente. Lo que en últimas quiere la sana crítica, y le agregaría aquí también el marco del razonamiento probatorio que va a ser objeto de análisis en los siguientes episodios, es que ese ejercicio de asignación de la fiabilidad de las pruebas no sea subjetivo. Alejarnos de aquellos criterios caprichosos que no se puede verificar su correcta aplicación, que no se puede contrastar con ningún otro dato, que en últimas depende de preferencias absolutamente subjetivas de quien está valorando la prueba. Alejémonos de los criterios subjetivos. Así, por ejemplo, para que se entienda esta idea de alejarnos de los criterios subjetivos, que hoy en día un juzgador se base en el lenguaje no verbal, como las manos temblorosas, la voz que titubea, la imposibilidad de mirar fijamente a los ojos al juzgador o a las partes, que utilice estos criterios de lenguaje no verbal para concluir que el testigo está mintiendo, que el testigo no es creíble, que el testigo está brindando información falsa de cara a la realidad, pues realmente es una mera subjetividad. Y sería incorrecto en términos de una valoración racional, de una valoración en sana crítica. Lo que se quiere, en cambio, es que ese ejercicio de asignación de fiabilidad
se haga con criterios que la ciencia haya podido por medio de la experimentación acreditar, y aunque los que existen, que vamos a ver más adelante, no es que se trate de una solución definitiva, objetiva, matemática de esto, sí que son buenos argumentos que nos permiten racionalmente asignarle credibilidad y asignarle fiabilidad a el dicho de una persona. Igualmente para las pruebas periciales. No es posible que hoy en día se acepte de forma acrítica el dicho de un perito como una especie de deferencia sin más de las conclusiones de una prueba pericial. Es necesario que el juzgador brinde razones racionales, intersubjetivas, para llegar a esta conclusión y de asignación de fiabilidad a una prueba pericial. Entonces, en fin, para concluir y para puntualizar esto, la valoración individual consiste básicamente en dos cosas: en identificar objetivamente la información que cada prueba le aporta al proceso, y en segundo lugar, evaluar su fiabilidad, evaluar su capacidad demostrativa, insisto, bajo una mirada analítica individual, sin hacer ejercicio de relacionamiento con otras pruebas, que se va a hacer ya en la siguiente labor o actividad, que es la valoración en conjunto. La valoración en conjunto, como su nombre lo indica, consiste en analizar las relaciones que se presentan entre las pruebas. En la literatura y en general en el ambiente académico, cuando se desarrolla este tema, es usual acudir a un símil, a una metáfora para explicarlo. Es la idea del rompecabezas, de la valoración en conjunto como un ejercicio de armar un rompecabezas. Entonces las piezas vendrían siendo las pruebas, y si las piezas encajan y se empieza a ver la imagen del rompecabezas, entonces es porque probablemente el hecho ocurrió. En cambio, si las piezas no encajan y es imposible observar la imagen, es porque el hecho no ocurrió y el juzgador debería concluir que no hay prueba suficiente. A mí la metáfora me gusta, me parece que sirve como introducción, como primer paso, pero es insuficiente realmente para comprender el fenómeno. Es mucho más complejo que eso, y en todo caso en la práctica judicial evidentemente el ejercicio no es el encajar piezas, sino el establecer relaciones. A mí en cambio me gusta pensar la valoración en conjunto como el establecer relaciones lógicas entre pruebas de cara a los hechos jurídicamente relevantes, de cara a los hechos que constituyen tema de prueba del caso. Como ustedes recordarán, ese ejercicio de identificación de los hechos jurídicamente relevantes y del tema de prueba se hace mediante el análisis de la pretensión y de la excepción. Entonces, en últimas, la valoración en conjunto consiste en establecer relaciones lógicas entre las pruebas en su conjunto de cara a los hechos jurídicamente relevantes. Ahora, le he dado muchas vueltas al tema de qué tipo de relaciones lógicas se pueden presentar entre las pruebas, y he llegado a la conclusión simple, pero me parece importante y útil para comprender cómo se relacionan las pruebas, de que existen solamente dos tipos de relaciones. Las pruebas se corroboran entre sí o se refutan entre sí. Entonces, habrían relaciones de corroboración y relaciones de refutación. A continuación, vamos a entrar a analizar este tipo de relaciones y las modalidades en que se presentan al momento de hacer el ejercicio de valoración probatoria. La corroboración entre pruebas se puede presentar bajo tres modalidades diferentes. Se puede presentar una corroboración directa, una corroboración indirecta o periférica, y finalmente una corroboración relacionada con la fiabilidad de otra prueba. Entremos a analizar estas tres modalidades. La corroboración directa es sencilla de explicar. Básicamente, lo que ocurre en esta situación es que existen diferentes pruebas y esas pruebas se refieren a un mismo hecho. La información que aportan al proceso es referida a un mismo hecho. Y acordarán ustedes conmigo que entre más pruebas se refieran a un mismo hecho, mayor probabilidad de que ese hecho haya ocurrido.
Y también es importante ya no solamente la cantidad, sino la diversidad de pruebas. Es decir, que hayan diferentes medios de prueba que se refieran a un hecho. Eso sería un criterio de valoración, como vamos a exponer más adelante. Sobre la corroboración indirecta o periférica, es un tema importante, interesante a nivel intelectual argumentativo y además que genera polémica en la práctica judicial, así que les pido la mayor atención para comprender este relacionamiento entre pruebas. Para comprender esto cabalmente es importante distinguir entre hipótesis principal e hipótesis derivadas. La idea es que conforme comprendemos el mundo bajo las variables de causalidad, tiempo y espacio, si un hecho ocurre, ese hecho no es aislado, sino está concatenado por relaciones de causalidad previas, es decir, hechos previos, también con hechos concomitantes y con hechos posteriores. Bajo esa idea, una forma de acreditar la hipótesis principal ya no es con prueba que se refiera que traiga información directa en torno a la hipótesis principal, sino con prueba que se refiera a las hipótesis derivadas o a los indicios previos, concomitantes y posteriores. La idea es que a mayor cantidad de hipótesis derivadas, mayor probabilidad de que la hipótesis haya ocurrido. La hipótesis principal, por supuesto. Entonces, las pruebas también se pueden relacionar ya no de manera directa, sino de manera indirecta, porque se refieren, aunque se refieren a hechos distintos, esos hechos distintos están relacionados con la hipótesis principal en la medida que se trata de hipótesis derivadas. Por supuesto, esta forma en que se relacionan las pruebas, aunque es útil, pues tiene serias limitaciones epistemológicas que nos debe alertar sobre la calidad del argumento, de la inferencia probatoria que estamos construyendo. Particularmente esas limitaciones epistemológicas se agravan aún más o se intensifican en atención a la conexión que tenga la hipótesis derivada con el hecho principal. Entonces preguntémonos, ¿cómo se conecta la hipótesis derivada con el hecho principal? Pues realmente tenemos que acudir a las garantías que estudiamos en episodios anteriores, es decir, a las reglas de la ciencia y a las reglas de la experiencia. Claro, entre mejor sea esa regla de generalización, sea ciencia o sea experiencia, pues mayor estará, de forma más intensa, tendrá una mayor conexión con la hipótesis principal y bajo ese entendido su demostración puede ser contundente, puede ser muy importante, determinante para la demostración de la hipótesis principal. Vamos a poner un ejemplo en donde las hipótesis derivadas estén conectadas de manera intensa con la hipótesis principal, de tal manera que ante la acreditación de la hipótesis derivadas podamos inferir que el hecho principal muy probablemente ocurrió. Quiero que imaginen que llegamos a un lugar en donde hay una mujer ensangrentada, con signos de violencia, de haber sido golpeada, que se encuentran vellos en el lugar y además de ello se encuentra un líquido que es característico de semen. Cuando la mujer logra calmarse, ella manifiesta que ha sido accedida carnalmente por un compañero de trabajo que ante la negativa de ella de tener relaciones sexuales reacciona de manera violenta y la agrede sexualmente. Entonces, obviamente la hipótesis a demostrar, la hipótesis principal, es que ese hombre, vamos a ponerle un nombre, Juan Pérez, fue la persona que cometió ese delito y que la agredió sexualmente. En la escena del delito se logran encontrar, como lo mencioné, elementos que son susceptibles de prueba pericial. Vamos a poner 3 elementos: el semen, el cabello y la sangre. Entonces, a partir de ahí se realiza un ejercicio de prueba pericial de ADN y encontramos que efectivamente esas muestras corresponden al acusado. Entonces, la prueba pericial y las muestras mencionadas corroboran indirectamente la hipótesis principal o mediante corroboración periférica. ¿Por qué? Porque si lo miramos desde un punto de vista analítico argumentativo,
Lo único que demuestra la prueba pericial es que esas muestras corresponden al procesado, al indiciado, al sospechoso. Y lo único que demuestran las muestras encontradas es que en ese lugar estaban, pero no necesariamente se refieren a la hipótesis principal. Lo hacen mediante reglas de la experiencia y reglas de la ciencia, mediante generalizaciones, que nos dice que el cuerpo humano ante la excitación sexual, el hombre eyacula, que nos dice que ante la agresión, la resistencia, hay sangre, el cuerpo humano genera heridas y por las heridas tiene sangre, y que eventualmente también los forcejeos generan que el cabello se caiga. Esto es una mezcla entre generalizaciones basadas en comportamiento humano, pero también, por supuesto, en el funcionamiento biológico del cuerpo. Entonces, bajo ese entendido, lo conectamos con una generalización o con varias generalizaciones, pero que son muy bien fundamentadas en primer lugar y además que marcan una frecuencia muy intensa entre el antecedente y el consecuente. Entonces, bajo ese entendido, miren cómo el ejercicio de corroboración indirecta o periférica puede ser clave para la demostración de los hechos. Ahora, establezcamos otro caso en donde la conexión no es igual de fuerte, en donde las hipótesis derivadas no acreditan en la medida que no están conectadas por generaciones tan bien fundamentadas y con tan buena frecuencia con la hipótesis principal. Vamos a poner casos que en Colombia han ocurrido, que la Sala de Casación Penal ha resuelto y que han generado una gran polémica en la comunidad jurídica nacional. Y aquí permítanme un comentario de penalista y luego hacemos un análisis ya un poco más transversal. En materia penal existe una regla prohibitiva que dice que no se puede condenar solamente con prueba de referencia. La prueba de referencia entendámosla simplemente como declaraciones anteriores al juicio oral. Declaraciones que usualmente están por escrito, y lo que ocurre es que la persona que declara no va a la audiencia de práctica de pruebas, al juicio oral, para, en primer lugar, someterse a contradicción por la contraparte y también someterse al escrutinio del juzgador, al análisis directo del juzgador en virtud del principio de inmediación. Entonces, ante estas falencias de contradicción e inmediación, lo que el código hace es advertirle al juez que no se puede condenar solamente con declaraciones anteriores. Claro, la Corte ha estudiado esa expresión de que no solamente, porque claro, el mensaje que nos manda es que efectivamente se pueden utilizar las declaraciones anteriores para fundamentar una condena, pero no puede ser exclusivamente en eso, tiene que haber otros elementos de conocimiento. Y cuando le corresponde a la Corte hacer esa evaluación de qué tantos otros elementos de conocimiento se requieren, la Corte habla de la idea de corroboración periférica o indirecta. Los casos han sido más o menos de la siguiente manera. La Fiscalía decide, por ejemplo, que no va a llevar al menor al juicio oral por evitar la revictimización del menor, cosa que es un buen argumento. Y ante esa situación, lo que procede a realizar es llevar la declaración e incorporarla como prueba de referencia. Cuando la Fiscalía elige esta estrategia y cuenta con más prueba directa, más prueba que corrobore de manera directa los hechos jurídicamente relevantes, como testigos que hayan visto la violación o algún video o un audio que haya grabado la violación, pues realmente no habría mayor inconveniente, porque aunque la declaración se incorporó como prueba de referencia, habría prueba suficiente para superar el estándar probatorio y en todo caso para superar ese requisito negativo que trae el código de que no se puede condenar solamente con prueba de referencia. Realmente la problemática se presenta cuando la Fiscalía está corta de pruebas, cuando tiene muy poca prueba y esa poca prueba con la que cuenta adicionalmente la prueba de referencia solamente se refiere a hechos indicadores, a circunstancias periféricas, siguiendo la expresión de la Corte. Entonces, lo que ha dicho la Corte es que sí es posible cumplir
ese requisito de no condenar solamente con prueba de referencia cuando se acreditan hipótesis derivadas como la siguiente, como por ejemplo, el cambio de comportamiento brusco e inesperado del menor, como por ejemplo, las secuelas psicológicas del menor, por ejemplo, otro, el cambio de comportamiento del menor respecto del agresor, si es una persona con la que el menor previamente ha tenido contacto, en caso de ser un familiar, por ejemplo, o algún docente, o incluso algún vecino. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿esos son hipótesis derivadas del hecho principal? Es decir, de ser cierto que el menor sufrió esos vejámenes sexuales, entonces se deriva que será cierto muy probablemente que cambie de comportamiento de forma brusca e inesperada en sociedad. Entonces el niño era extrovertido y ahora pasa a ser introvertido. Que el niño tenga secuelas psicológicas como estrés postraumático, por ejemplo, como depresión, y que el niño cambie de comportamiento con su agresor. Entonces la Corte dice que sí, que efectivamente, mediante reglas de experiencia y reglas de ciencia, ya sabemos generalizaciones, esos son hipótesis derivadas. Entonces la idea es que siempre o casi siempre que un menor sufre un acto sexual violento, entonces el menor va a reaccionar cambiando su comportamiento social, que va a tener secuelas psicológicas y que va a cambiar su comportamiento con el agresor. Entonces, la fiscalía, ¿qué es lo que hace en esos casos? Pues aporta pruebas como el dicho de la profesora titular del salón, el dicho de otros profesores, el dicho de los vecinos, que dicen cosas como que el menor cambio de comportamiento, que el menor antes abrazaba, el menor antes le gustaba el contacto físico y de un momento a otro ya el menor se vuelve esquivo, se esconde, no disfruta, no es alegre, cambia su forma de comportarse en sociedad. También la fiscalía suele traer en muchas ocasiones la prueba, la llamada prueba psicológica, en donde el psicólogo en ocasiones hace otras cosas, pero en general dictamina que encuentra algún tipo de problema de índole psicológico como, insisto, depresión o estrés postraumático, y usualmente el psicólogo hace afirmaciones, opiniones con las cuales no estoy de acuerdo, pero lo suele hacer, que este tipo de sintomatología psicológica es coherente con la violación. Y con ello se acreditaría una hipótesis derivada. Y adicionalmente, la Corte pues también le pregunta a las personas cómo el niño cambió el comportamiento con el agresor y a partir de ahí establece la prueba de esa hipótesis derivada. Claro, ¿por qué este razonamiento, por qué esta inferencia probatoria se puede catalogar como débil? Porque, claro, si nos preguntamos qué tan conectado están las hipótesis derivadas con la hipótesis principal, pues realmente es una conexión mediana, por no decir débil. Porque claro, el menor perfectamente puede cambiar de comportamiento por cuestiones ajenas a un acto sexual, tantas como perder una materia, como eventualmente el rechazo de su docente, una persona que quiera, como que sus padres se están separando. Situaciones disímiles, diferentes, pueden arrojar ese resultado. Respecto también a los problemas psicológicos, pues de igual manera lo puede ocasionar diferentes cosas, y el cambio de comportamiento con el agresor, de igual manera también puede un rumor que se le haya dado o que ese mayor de edad lo haya regañado, puede ser también causa para que el menor cambie de comportamiento. Entonces, claro, la conexión entre las hipótesis derivadas no es tan fuerte como el caso anterior, y de ahí la polémica y la crítica con esto de la corroboración periférica. Pero la invitación es que no satanicemos. Digamos, habrá casos en donde la corroboración indirecta periférica será clave en la medida que haya muy buena conexión, y habrá otros en donde sea insuficiente, sea criticable, que no nos resulte aceptable la conclusión en la medida que hay algo así como una contingencia, es algo meramente contingente o una mera posibilidad, y pues las consecuencias deberán verse en el momento de dar por probado el hecho. Obviamente, si la corroboración periférica es débil, la conclusión debería ser que se concluya que no hay prueba suficiente para dar por probado el hecho. Pasemos ahora a estudiar la otra relación que se puede presentar entre las pruebas, la otra cara de la moneda, la antítesis de la corroboración. Me refiero a la relación entre pruebas de refutación. Esta relación también se puede presentar bajo las mismas modalidades que vimos cuando estudiamos corroboración.
Es decir, puede ser una refutación directa, una refutación indirecta y finalmente una refutación sobre otra prueba. De alguna manera, el terreno ya está abonado porque cada una de estas modalidades, como vamos a proceder a explicar, funcionan como antónimo de las modalidades que vimos en torno a la corroboración. Bueno, sin más preámbulos, entremos a estudiar cada una de estas formas en las que se presenta la refutación. En la refutación directa se presenta una incompatibilidad epistemológica entre dos proposiciones fácticas en razón, en virtud al conocimiento ampliamente aceptado. Esto se genera porque en virtud del principio lógico de no contradicción, no es posible considerar que ambas proposiciones fácticas sean verdaderas. Son incompatibles, se repelen. Bajo esa idea, entonces, una será verdadera y la otra será falsa, o las dos podrán ser falsas, pero lo que no es lógicamente posible es que las dos sean verdaderas. Por ejemplo, la fiscalía dice que el acusado cometió el delito de hurto, lo hizo mediante autoría directa y por tal motivo fue él el que entró a la joyería y se llevó ese reloj costoso. En cambio, la defensa sostiene que el acusado se encontraba en el lecho de su hogar, de su casa, con su familia ese día y a esa hora que la fiscalía señala que se ocurrió el delito. Entonces, cuando vemos eso, vemos una incompatibilidad fáctica entre estos dos hechos en virtud del principio lógico no contradicción. Esto se presenta porque conforme el conocimiento afianzado, es imposible que una persona esté en dos lugares al mismo tiempo. El don de la ubicuidad no lo tenemos los seres humanos, sino es una cosa que solamente los dioses poseen, esa virtud, esa capacidad. Bajo ese entendido, se plantea una refutación directa entre esos hechos y, por supuesto, entre las pruebas que eventualmente se aporten para corroborarlos. Cuando esto se presenta, cuando una prueba se refiere, por supuesto, cuando una situación así se presenta, pues es un verdadero reto para cualquier juzgador en la medida que tiene que preferir unas pruebas sobre otras, tiene que considerar un hecho demostrado o mayormente demostrado sobre el otro y por supuesto esto no es tarea fácil. Pero todo lo que hemos dicho hasta acá, lo que hemos trabajado en los diferentes episodios, pues son insumos, son criterios racionales para tomar este tipo de decisiones. En la valoración individual es muy importante la estimación de la fiabilidad. Por supuesto, habrá más pruebas más fuertes que otras. Si en el ejemplo que llevamos, por un lado la fiscalía tiene un video en donde se deja ver el rostro del sujeto y ese rostro se hizo un ejercicio de análisis de la morfología del procesado y hay buenas razones para sostener que efectivamente ese era el rostro del procesado versus el testimonio de familiares del procesado que dicen que estaba en su casa, pues podemos racionalmente decir que el video de seguridad y este ejercicio de cotejo morfológico tiene mayor fiabilidad que las declaraciones de personas, sobre todo si tienen algún interés en la causa y al ser familiares, pues su imparcialidad se pone en duda. También, por supuesto, la evaluación de la corroboración de las pruebas en torno a una hipótesis y la otra juega un papel muy importante para tomar una decisión en torno a la refutación directa entre hipótesis y pruebas. Ahora procedamos a estudiar la refutación indirecta. Así como un hecho principal se puede demostrar a partir de la acreditación de la demostración de hipótesis derivadas, pues también ese mismo hecho principal se puede refutar a partir de la refutación de las hipótesis derivadas. Vamos a poner un ejemplo. Si es cierto que Juan estuvo en el centro comercial en donde ocurrió el hurto, entonces podemos predecir como una hipótesis derivada muy probable
que aparecerá en los sistemas de registro de la cámara de seguridad de ese centro comercial, particularmente de las entradas y salidas del centro comercial. Si verificamos los videos de seguridad y resulta que Juan no quedó registrado en ninguna parte en las cámaras ese día, entonces podemos en consecuencia concluir que Juan no estuvo en el centro comercial, al menos es lo más probable. Este tipo de razonamiento se basa en la regla de inferencia lógica del modus tollens, o también denominado negación del consecuente. Si P entonces Q, no P. Ahora, la evaluación del impacto de una refutación indirecta tiene el mismo problema que vimos cuando estudiamos las corroboraciones indirectas. Por eso, para evaluar el impacto, la calidad, la intensidad de la refutación indirecta, es imprescindible evaluar la calidad de la máxima de la experiencia o de la regla de la ciencia que fundamenta esa predicción, esa conexión con la hipótesis derivadas, y por supuesto, si la prueba que acredita la negación de hipótesis derivada tiene una explicación, una circunstancia que explique razonablemente el caso en concreto o el caso en particular. Siguiendo el ejemplo que llevamos, habría que preguntarse si existen otros lugares mediante el cual la persona, Juan, el procesado, el acusado, pudo ingresar al centro comercial sin que quedara registrado en las cámaras de seguridad. Por eso, en la refutación indirecta se presenta un fenómeno de refutación gradual, como lo vimos en la corroboración indirecta. Finalmente, en la refutación sobre otra prueba, pues el fenómeno es igual que la corroboración sobre otra prueba, solamente que en negativo. Aquí la prueba afecta ya no positivamente, sino negativamente a otra prueba al referirse a aspectos que ponen en duda su fiabilidad, que disminuyen su capacidad demostrativa. Un ejemplo, cuando los fiscales presentan antecedentes penales por el delito de falso testimonio en contra de un testigo presentado por la defensa. Ahí obviamente lo que se busca es desacreditar su credibilidad y establecer eventualmente un patrón de mendacidad ante las autoridades del Estado. También, por ejemplo, cuando se presenta una historia clínica en donde se acreditan eventuales problemas de visión de un testigo. Entonces, se presentan para disminuirle o para demostrar un aspecto negativo en su percepción y a partir de ahí disminuirle la fiabilidad de su dicho en juicio como prueba. Bueno, ya con esto culminamos el estudio de las relaciones que se pueden presentar entre las pruebas que, como dijimos al comienzo, pues pueden ser de dos tipos, de corroboración y de refutación, y en el establecimiento, en la identificación de estas relaciones, pues está en juego en gran medida la decisión que se tome, porque al identificar estas relaciones y al tomar decisiones acerca de eventualmente cuál tiene mayor corroboración, de analizar el impacto de una eventual refutación, pues se pueden evaluar las dificultades del caso y tomar mejores decisiones. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Hemos estudiado la valoración en conjunto de la prueba. Hemos concluido que las pruebas se pueden relacionar en dos sentidos lógicos, se corroboran o se refutan, y hemos visto las diferentes modalidades en que se presentan estas relaciones lógicas. Esto, por supuesto, es fundamental. El identificar y el evaluar las relaciones entre las pruebas es un paso ineludible en la justificación de la decisión sobre la prueba de los hechos y en el camino hacia decisiones correctas de cara a las pruebas con las que se cuente, pero también en el camino de conclusiones lo más acercadas a la verdad de lo acontecido. Vamos ahora a pasar a otro tema, al último tal vez paso de la labor intelectual para dar por probados hechos, un paso que se ha desarrollado considerablemente en los últimos años por la doctrina moderna, que es la evaluación de la suficiencia probatoria. Para estudiar esto vamos a
previamente a analizar lo que se ha entendido como la concepción racionalista de la prueba, el razonamiento probatorio, porque en este marco teórico es en donde se desarrolla, en donde se ha profundizado en esto que vamos a denominar el problema de la suficiencia probatoria. Nos vemos en el próximo episodio. Así concluimos este episodio de En Clase con el Profe Ronald. Espero que el contenido de hoy les haya dado herramientas útiles para su estudio y reflexión sobre el derecho probatorio. Recuerden visitar rsanabria.co para acceder a los apuntes de clase y seguir nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Hasta el próximo episodio.